Pero vamos a charlarlo ya con Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodo te saluda. ¿Qué tal, Rodo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, te noté por declaraciones y por lo que venís manifestando muy preocupado este fin de semana. Sí, la verdad que veo muchos casos, hay ya mucho tiempo con muchos casos acumulados, la cantidad de fallecidos que tenemos es grande, y me parece que la tendencia, la discusión que se viene dando tiene que ver con quizás la apertura en actividades que podrían ser, que podrían esperar, digamos, y que podrían esperar a que bajen un poco la cantidad de casos, y la aparición de muchos casos en el interior del país y de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un 20% de los casos de la provincia en el interior, suceden en simultáneo con todavía muchos casos en el AMBA. No es que el AMBA bajó la cantidad de casos primero antes de que empiecen a aparecer en otros lugares. Y la coexistencia de muchos territorios con muchos casos es un mal escenario epidemiológico, y es una de las razones por las cuales estoy preocupado también, por lo que ya venimos hablando hace bastante, de la enorme sobrecarga de trabajo que se está dando sobre el equipo de salud, que muchos se enferman, muchos fallecen, pero sobre todo hay un gran estrés de trabajo en todos. Así que yo creo que tenemos que pensar en no acostumbrarnos a esta cantidad de casos, sino en ver cómo las reducimos. Digo, ¿no es un error politizar este tema? Digo, te lo digo en el sentido de que veo como en algún momento se cruzan, digamos, de distrito contra distrito, digamos, echándose la culpa, digamos, pasa de capital a provincia, entre los mismos distritos del conurbano. Digo, ¿no es un error entrar en eso? Sí, nosotros básicamente no hacemos eso nunca. Y de hecho, esta semana el gobernador, cuando hizo su conferencia de prensa, denunció que la provincia no iba a tener nuevas aperturas por las condiciones epidemiológicas. Además de darle la palabra a los trabajadores de salud, se la dio a distintos intendentes que son oficialistas y que son de la oposición. Y todos coincidimos en lo mismo: tenemos que reducir la cantidad de contagios, hay que trabajar, hay que respetar los protocolos y las decisiones que tenemos, y por supuesto no tiene sentido politizarlo en términos partidarios, sí, en términos de políticas de Estado, ¿no? de política de gestión, eso sí, por supuesto, pero de política partidaria de ninguna manera. ¿Va a haber algún cambio en la manera, digamos, porque, digamos, el diagnóstico lo tenemos y se puso un plan de acción el 20 de marzo, entendemos que ya a esta altura, digo, el presidente habla por momentos si esto se devolva de botón rojo, digo, ¿hay otro tratamiento, si querés, para aplicar de ahora en más? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho la microgestión. Ustedes imagínense la cantidad de casos que hay, que son necesidades de atención en cada hospital, de insumos, de medicamentos, de camas, de derivaciones. En eso nos dedicamos todo el tiempo para que todos los bonaerenses y los bonaerenses tengan la atención que precisan, en calidad y por supuesto en disponibilidad. Eso es el trabajo principal que hacemos nosotros todos los días, y ahora que se traslada al interior gran parte de los focos, también se expande territorialmente. Ahora, respecto de una política macro para hacer, hasta el momento, hasta que aparezca una vacuna, con la cual también estamos trabajando para poder garantizar que ni bien esté disponible en el mundo, Argentina esté lo antes posible, especialmente nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en esto, pero además de eso, la única cosa que podemos hacer es reducir los contagios. Por supuesto que articulamos con las fases, trabajamos en monitoreo de epidemiológico, en el seguimiento de los contactos estrechos, todo eso se hace también. Pero si no hay una reducción de los contagios por la vía de reducir el contacto de persona a persona, entonces tenemos que tratar de administrar el sistema hasta que tengamos una vacuna. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para reducir los contagios, en el AMBA especialmente, que hay muchos casos, pero en todo el país también. Vos sabés que hace un rato conversábamos con nuestro compañero del móvil, que está en Palermo, y nos decía, y le preguntaba qué es lo que me había llamado la atención, y me decía la actitud desafiante de algunas de las personas que salen. Digo, que sabemos que es responsabilidad de cada uno, digo, y esto te lo pregunto como médico, ¿qué es lo que pasó desde el 20 de marzo hasta acá en la gente? Digo, ¿qué le perdió el miedo? ¿Qué es lo que notás? Bueno, yo creo que también hay algún mecanismo de defensa de muchas personas, de no hacerse, pero inconsciente, ¿no? Sí. De no ser del todo responsable de las acciones, porque en algún punto uno no, cuando sale y se expone, no está queriendo enfermarse ni enfermar a otro, no es una decisión que lo quiere hacer, pero sabemos que hay una probabilidad de que eso suceda. Cuando alguien explicita esto, hace mucho tiempo que a nosotros nos vienen diciendo que queremos poner terror, y lo que queremos hacer es explicar cómo funciona una enfermedad transmisible de estas características. Creo que la sociedad en algún punto, hay muchas personas y también muchas veces instigadas por medios de comunicación y por algunos dirigentes en esto que voy a decir, politizar, termina entendiendo que es un tema personal contra ellos cuando se plantean algunas restricciones. Es un problema mundial, en todos los países del mundo está pasando lo mismo, y en los países donde se hicieron aperturas también tuvieron que volver para atrás, lamentablemente,
es una enfermedad que todavía tiene mucha gente por contagiar. Así que creo yo que tenemos que pensar solidariamente, entre todos, cómo hacemos para seguir adelante hasta que tengamos la vacuna. Hace algunos meses creías que esta etapa de primero llamado cuarentena, después de aislamiento, iba a durar hasta septiembre, ¿no? Obviamente, lo acabas de decir, ¿no? Hasta que no aparezca la vacuna, esto me da la sensación de que vamos a seguir en etapas de aislamiento, en esto de responsabilidad ciudadana. ¿Cuándo lo ves, digo? Esto, digamos, porque viste que también cambia la visión de cuándo va a estar la vacuna. Algunos dicen que va a ser primer trimestre del año que viene, otros segundo. ¿Cómo ves este proceso ya que estamos en septiembre? Sí, yo lo que planteaba hace unos meses, que sonó un poco esa discusión, fue si tenemos que hacer una gran cuarentena para reducir los casos y llegar bien con el sistema, yo estaría de acuerdo. Se hizo a medias, se hizo un trabajo serio para que no colapse el sistema de salud, que eficientemente no sucedió, sobre todo en el AMBA, pero hay muchos contagios todavía. ¿Cuánto tiempo más puede estar así? Y no hay un escenario futuro donde vayan a bajar los casos. Por la vía de la inmunidad del rebaño, está bastante demostrado que eso no va a suceder. Ajá. Así que si no hay primero medidas que reduzcan los contagios, yo no creo, al menos de mi perspectiva epidemiológica, mi análisis epidemiológico, es que no van a bajar los casos, al menos no van a bajar notablemente, pueden más o menos mantenerse si se mantiene más o menos la tasa de circulación de la gente, pero hasta no tengamos la vacuna no creo que vaya a reducirse seriamente, excepto que hagamos algo distinto como sociedad. Y la vacuna, ¿cuándo puede estar? Esperemos que esté antes de fin de año, pero la verdad que por ahora lo más cierto que tenemos es principio del año que viene. Bueno, si está antes de fin de año, te digo, te firmo ya, digamos, cerramos acá. Te quería preguntar con relación al tema testeos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de acceder a los test rápidos, ¿viste? Los test, hay un que es chino y otro que es coreano, y la verdad es que yo me testeé al principio de esta semana, me testeé al final de esta semana, digamos, y el sistema me pareció muy práctico, digo, ¿no? Como muy, por lo menos para saber en qué etapa estás, si lo tuviste, si lo tenés, si no tenés nada. ¿No hay posibilidades de habilitar, digo, porque sabemos que para el Estado también es muy complicado llegar a determinados lugares y hay determinada gente, porque no es muy costoso, de que podría ir a la farmacia y comprarlo, digo. Hay gente la que sale, por ejemplo, a los bares. Y, digamos, se podría testear por ahí por 1.000 pesos. Entonces, digo, ¿no hay una posibilidad de abrir, de que las farmacias vendan ese test? El problema que tenemos es que, ¿qué información dan esos test? Los test serológicos dan una información depende cuál, con relativa buena sensibilidad y algunos con no muy buena sensibilidad, sobre la presencia de anticuerpos. Es decir, que alguien hizo anticuerpos contra esto. Esto puede ser porque está enfermo en ese momento o porque estuvo enfermo antes. Exacto. Entonces la información del test solo no es una información que tenga realmente mucha importancia. Sirve en contexto de una indicación de un equipo de salud o en seguimiento epidemiológico. Nosotros estamos utilizando testeos por la vía de test rápidos o por otras vías serológicos para poder conocer el impacto de la enfermedad en la población, en barrios vulnerables, en el equipo de salud, en ciertos lugares. Pero la verdad que esté disponible, que uno se haga el pinchazo para poder sentir que tiene cierto pasaporte de tranquilidad, es un pasaporte que no es cierto, porque uno puede pincharlo y le da negativo y sabe que no lo tuvo, pero lo puede tener en ese momento. Ajá. Si pinchar se le da positivo, pues se lo tenga en ese momento, o también puede ser que lo haya tenido antes. Así que la información que le da es básicamente poco valiosa y podría confundir un poco más. Por eso no lo usamos como estrategia. Ajá. Digo, no, lo digo en tren de habilitar determinadas cosas. Hay gente que se habla ya en octubre de vuelta de los vuelos de cabotaje, o por ejemplo, el tránsito interjurisdiccional. Tal vez para el momento, digo, para bajar un poco, digamos, y la posibilidad de contagio. En ese sentido te lo pregunto. Y pasa que no da esa información, porque si te da negativo, podés estar enfermo igual. Si te da positivo, podés estar enfermo igual. O puede ser que lo hayas tenido. La verdad que no se sabe cuando uno tiene anticuerpos en qué momento de la enfermedad está. Porque si uno recién se contagió y está contagiando, anticuerpos te va a dar negativo. Y si uno se contagió hace unos días y ya empezaron los anticuerpos, te puede dar positivo, pero seguir contagiando. Así que sinceramente es una información que no es atendible para estas circunstancias, se usa para otras cosas y podría provocar confusión. Por esa razón no lo usamos. Claro. Decime una cosa, viste que en Indonesia se habla de la aparición de una nueva cepa del coronavirus. Digo, ¿están atentos a eso? ¿Lo están siguiendo? Por supuesto, hay además equipos a nivel mundial y también en nuestro país que hacen seguimiento del genoma. Por ahora, en la mayoría de los genomas que están circulando en todo el mundo es más o menos el mismo. Genoma me refiero a las características del virus. Por ahora es más o menos el mismo. Es un virus de ARN. Los virus de ARN son virus muy mutantes y de hecho de esa manera es que aparece esta variante nueva
del coronavirus que produce esta enfermedad pandémica. No sabemos si una mutación que se pueda dar en otro país pueda tener características de una enfermedad, de un virus que pueda ser pandémico o puede ser un virus que rápidamente desaparezca. Eso habrá que esperar un poco más para ver cómo circula. Siempre hay virus que aparecen nuevos, es decir, cada siempre se dan características que produce una pandemia así, pero es cierto que hace una década y hace un poco menos se vieron otros virus de la familia de los coronavirus como el MERS y el SARS que tuvieron riesgo de producir una pandemia que por suerte no lo produjeron. Siempre se vigila, supongo yo que el aprendizaje de esta pandemia será que tengamos más herramientas para detectarlo más rápido y para poder cortarlo más rápido, esperemos que así sea. Nico, gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Que esté bien. Bueno, ¿qué pasa? A ver,